Este es el nuevo Orient Meiko 3 y ha tenido uno de los lanzamientos más confusos. Los modelos de la generación anterior, Ray 2 y Meiko 2, se lanzaron en 2016 y aunque eran relojes de buceo decentes que competían en especificaciones con la línea Seiko SKX, no lograron tener la misma popularidad y recepción. Los fanáticos de Orient han esperado una actualización que ayude a este fabricante a superar a la competencia. Afortunadamente, Orient cumplió con este deseo a partir de 2019 lanzando numerosos modelos de estilo buceador como este y un montón de estos otros. Si bien las reediciones vintage no eran sustitutos del Meiko, la identidad de los otros modelos no estaba tan clara. Algunos de ellos se parecían al Meiko e incluso tenían especificaciones casi idénticas. Sin embargo, Orient nunca aclaró si alguno de ellos era de hecho un reloj Meiko. En su lugar, les otorgó a todos el pegajoso nombre de modelo de diseño de buceador. Por esto, muchos críticos supusieron o especularon que uno de ellos debía ser el nuevo Meiko 3, dada la vaga denominación y los constantes rumores. En febrero de 2023, Orient finalmente rompió el silencio y anunció el verdadero Meiko 3. Gracias a Tom de TUS Watches por avisarme. Incluso en su comunicado de prensa el reloj no es referido como el Meiko 3, pero se menciona como parte de la serie Meiko, lo cual es suficiente para mí. Dejando de lado los nombres, ¿cómo se compara esto con el Meiko 2 de la generación anterior y con los otros relojes de buceo de Orient recientes? Al final del video también compararé esto con uno de los nuevos buceadores Seiko 5 y le daré una clasificación de valoración sobre 10, así que quédense para ver la puntuación. Todos los relojes que mencionaré estarán en la descripción del video. Gracias a TUS Watches por traernos esta muestra para la revisión del Meiko 3. Bueno, el empaque no es nada nuevo, pero me sorprendió lo bien que se veía este reloj apenas lo saqué de la caja. Aunque el Meiko 2 y el Ray 2 eran relojes de buceo decentes, no diría que eran muy atractivos. El Meiko 2 en particular parece bastante anticuado para los estándares modernos y ninguno de los dos tenían colores llamativos ni detalles de diseño. Pero este nuevo modelo, ojalá hubiera encendido el micrófono cuando abrí la caja porque las palabras que salieron de mi boca fueron algo como "es el indicado". Hay algunas cosas que han hecho aquí que suponen una mejora visual enorme respecto al Meiko 2. En primer lugar, han introducido un color radicalmente nuevo. No habrían encontrado un naranja quemado como este en la generación anterior de Orient y me alegro de que lo hayan probado. He visto todos los nuevos Seiko 5 en las vitrinas de las joyerías. Tienen todo tipo de cosas extravagantes, especialmente por sus colaboraciones. El naranja que Orient ha elegido aquí puede que no sea el más brillante, pero en combinación con el bisel, el conjunto tiene mucha clase. De hecho, el bisel es bastante diferente esta vez. Los de los antiguos Meiko y Ray eran muy angulosos, lo que contribuía al grosor total y los hacía parecer un poco regordetes. El de Meiko 3 tiene el mismo perfil plano al estilo Seiko que vimos en el Kamasu, por lo que tiene un aspecto mucho más elegante. También reduce ligeramente el grosor del reloj, lo que nunca está de más. Pero quizás lo más impresionante de este sea la estética. A diferencia de colecciones en las que el bisel combinaba con el color de la esfera, Orient ha implementado un diseño bicolor cuidadosamente seleccionado en toda la línea Meiko 3, que tiene un aspecto espectacular. En esta opción naranja rojiza, el tono de la esfera se sitúa a medio camino entre los dos colores de bisel, dando como resultado una agradable disposición en tres fases. Me encanta la sección más clara, es como un café claro o un tipo de bronce que nunca había visto antes en un reloj. Esa parte por sí sola hace que el reloj ya parezca mucho más de gama alta desde la distancia y confiere una elegancia inesperada. He visto imágenes de los otros colores y quien quiera que los haya elegido ha hecho un trabajo estelar. Todos parecen mucho más atractivos e interesantes que los modelos de la generación anterior, que eran un poco vainilla, pero deberían ser mejores teniendo en cuenta el precio. Lamentablemente no creo que la acción del bisel sea tan buena como antes. Aquí hay mucho más retroceso y un ruido menos satisfactorio, aunque dudo que alguien tome el buceo tan en serio como para enojarse por esto. Aunque el aspecto visual es bastante único a primera vista, en muchos aspectos este reloj es casi un rediseño del Kamasu que mencioné antes. No solo el bisel tiene la misma forma, sino que el tamaño general es idéntico, 41,8 milímetros de diámetro, 12,9 milímetros de grosor y 46,5 milímetros de distancia entre asas. La forma y el acabado de la carcasa son casi iguales, aunque quizás el cepillado sea un poco más limpio que el Kamasu. Pero quizás eso sea culpa de mis viejas cámaras. Como resultado de
esta clonación de la carcasa, pareciera ser que cualquier brazalete Kamasu de repuesto también encajaría en el Meiko 3. En la muñeca el reloj es ciertamente más pequeño de lo que indica su diámetro, en parte debido a la corta distancia entre asas, pero también por la flexibilidad de los eslabones finales femeninos que permiten que se adapte tanto a muñecas pequeñas como a muñecas grandes. Creo que funciona como un reloj de 39,5 o 40 milímetros y desde luego parece más pequeño que el nuevo Seiko 5, del que hablaré luego. Una pequeña mejora con respecto a los anteriores Orient es la corona, que es un poco más grande y tiene mucho más agarre. Sigue teniendo el mismo índice de resistencia al agua de 20 bares y una parte trasera atornillada idéntica. Bajo la tapa está el conocido F6922 automático que encontrarán en otros modelos Orient actuales. Mi unidad registró una precisión de menos 6 segundos por día, lo cual está bien. El brazalete también es muy similar al del Kamasu y es más que suficiente para este reloj bastante asequible con eslabones de acero macizo, excepto los eslabones finales, e incluso viene con un cierre desplegable que alberga unos generosos 4 orificios de microajuste. A diferencia de otros relojes que he cubierto, seguro encontrarán un buen ajuste con el Meiko 3. Si tuviera que ser quisquilloso, creo que a este brazalete le vendría bien una mayor conicidad, ya que en su estado actual es bastante grueso teniendo en cuenta el tamaño del reloj. Podemos notar que es un brazalete genérico utilizado en varios modelos ya que el contorno no es del todo limpio. Yo no tengo experiencia con los brazaletes de los Meiko o Rei anteriores, el mío venía con una correa de goma. Dicho esto, después de ver algunos videos parece que el acabado y la calidad de fabricación han mejorado ligeramente, sobre todo en el cierre. Otra mejora respecto a la generación anterior es el cristal. En este caso no es mineral ni algún tipo de cristal endurecido, sino de zafiro, como en el Kamasu. Es más resistente a los arañazos que el cristal que llevan los antiguos modelos Meiko o Rei, así como el relativamente nuevo Keino, que sorprendentemente solo lleva cristal mineral. El zafiro es una buena mejora, aunque su revestimiento, si es que lo tiene, podría mejorarse un poco, ya que no es el más nítido y no gestiona los reflejos tan bien como el SRPD de Seiko. De hecho, hablemos un poco de ello. Si están buscando un reloj de buceo asequible, es muy probable que tengan que elegir entre este nuevo Meiko 3 y esos buceadores Seiko 5 que se parecen a la serie SKX descatalogada. Sin duda creo que Orient se ha inspirado en Seiko para revivir este modelo con pequeños toques de diseño moderno y colores exuberantes, pero hay algunas diferencias a tener en cuenta. En primer lugar, la experiencia de uso varía un poco, a pesar de las proporciones en teoría similares. El Seiko es un buceador más voluminoso y tiene un aspecto mucho más deportivo. Este nuevo Orient es ligeramente más apagado y parece que da un paso hacia el extremo más elegante del espectro, lo que se refleja en la forma más contorneada de la carcasa y en su menor grosor. De los dos, el Orient parece mucho más pequeño, aunque la nueva versión de 38 milímetros del Seiko puede ser una opción mejor para los brazos delgados. En sintonía con su aspecto más juguetón, el SRPD es esencialmente un reloj de buceo. Aunque la resistencia a 100 metros de agua es más que suficiente para la mayoría de las situaciones, si buscas un reloj que pueda sumergir una y otra vez, probablemente te convenga el Meiko 3, que ofrece el doble de profundidad. En términos de ajuste y acabado, ambos son prácticamente iguales, sin diferencias perceptibles entre ellos. Lo mismo puede decirse del movimiento. Ambos tienen el mismo ritmo mediocre y estas dos unidades tienen una precisión comparable, aunque diré que el Seiko tiene un rotor más silencioso. En términos de luminosidad, decepcionantemente, el Meiko 3 no es mejor que el 2, lo que significa que el Seiko lo supera cómodamente con poca luz, pero el Seiko se queda corto en el departamento del cristal. A pesar de costar más que el SKX al que sustituye, sigue utilizando el mismo cristal mineral Hardlex, que es mucho más propenso a los arañazos que el zafiro del Orient Meiko 3. Al igual que el sustituto del SKX, este nuevo sustituto del Meiko ha recibido un aumento de precio. Se está vendiendo por algo menos de 250 libras en TUS Watches o a unos $310 americanos. En el Reino Unido es un precio similar al del Seiko, que a su vez varía mucho de precio según la versión que elijas. Es un poco más caro que todos los Orient Divers que he mencionado antes y 100 libras más caro que el Meiko 2 de la generación anterior. Para los distribuidores autorizados, es Orient quien dicta el rango de precios de estos relojes. Ahora bien, es probable que algunas de estas subidas de precios se deban a la inflación o quizás por algún negocio detrás.
Es un reloj mucho más bonito que el Meiko 2. En persona, sí que lo es. ¿Merecen los ligeros cambios un aumento del precio del 68%? Personalmente, no estoy del todo convencido, por ello le doy una valoración de 7,5 sobre 10. El precio, si no lo comparamos, es razonable y no es frecuente encontrar un reloj que se vea tan bien a este precio. Es realmente destacable, pero otros Orient ofrecen especificaciones y diseños similares por menos dinero. Si este costara, digamos, 199 libras, lo cual me parece mejor, sin duda tendría una puntuación más alta. También he decidido que deberíamos dar a estos relojes una clasificación solo en base al estilo. Es decir, ¿qué tan lindo es el reloj puramente desde el punto de vista visual? Bueno, le doy a este naranja un 8,6 en estilo. Nunca esperé que Orient fabricara un buceador que se viera tan bien. En la descripción están los vínculos de los relojes que mencioné. Hay dos cosas que deben saber antes de ver más de mis videos. En primer lugar, pueden opinar sobre los relojes que reseño dando una calificación con estrellas en la descripción. Haz clic en el enlace junto a la calificación que elijas. Es así de fácil. Esto estará en todas las descripciones de los videos futuros para que también puedan ver lo que los demás piensan respecto al reloj, no solo mi opinión. También he creado una herramienta de sugerencias para reseñas que también encontrarán en todas las descripciones futuras. Si hay un reloj o tema del video en particular que creen que debería cubrir, completen el formulario y tal vez su sugerencia llegue a un futuro video.